Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal Ideas Crocheritas como siempre. Y muchísimas gracias, acá se los digo con mi voz. Muchísimas gracias a todas esas dulzuras que preguntan o piden las cosas de una manera tan amable, tan bonita como las que pidieron el cuello tipo camisero para esta prenda. Ahí la tienen con todo gusto y con botoncitos en la parte del frente. Muy amables, muy dulces para pedir las cosas. Con todo gusto se lo hago, claro que sí. Y bueno, también les voy a ofrecer que pueden comprar este material todo completo, un cono para talla mediana y grande. Y también acá les dejo los gráficos de la puntada que ya me habían pedido. Así que bendiciones, a suscribirse así lo ven suficiente. Comenzamos. Bueno, hola de nuevo. ¿Y por qué les tengo todos estos colorcitos acá preciosos? Bueno, porque ya puedo ofrecer el producto que yo siempre o casi siempre yo uso, ¿verdad? Y a veces me preguntan, pero ¿dónde puedo encontrar, dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde puedo encontrarlo? Bueno, yo les voy a dejar el enlace en la caja de descripción o cuando ustedes me hacen los comentarios y yo les contesto, que a todos los contesto, ya sea preguntas o dando gracias, ahí también les puedo dejar el link de estos para que usted vaya ahí y comprar, aunque sea uno, para que usted tenga una idea de la textura y lo que rinde y todo eso, ¿verdad? Son para ganchitos de 2.5, 3, depende, algunos hasta de 4. Algunos son de 2, bien delgaditos, como uno que yo hice de lila. Por ahí le pongo una blusa en la foto de color lila, preciosísimo. Acá lo tengo. Y vea, hice esa blusa y me sobró todavía, porque rinden bastante, bastante. Eso sí, ese es delgadito y bien suavecito, 100% algodón y sí valen la pena, los recomiendo a mí al 100%. Si quieren blusas más delicadas, entonces les recomiendo este. También les puedo dejar el enlace, que vayan ahí y los compren. También por ahí les pongo una blusita y un chaleco que hice con este material preciosísimo. Ahí voy a recordar qué cosas hice más con este material. Este es bambú y algodón. Bambú y algodón apoyan a una organización de mujeres y me gusta la textura, es muy bonita y los mandan a la casa en paquetitos de 3. Les recomiendo que compren 2 paquetitos, que sean 6, para proyectos un poco más largos o que es mejor que les quede a que les vaya a hacer falta. Muy bien. Este amigo ya lo había publicado de forma abierta y con cuello de punto resorte. A ver, este otro también, aquí se me quedó, pobrecito, él salió solito. Este otro también que les hice, bueno, la blusa que voy a regalar a los primeros 100,000 suscriptores es de este material. Si quieren comprarlo para que sientan qué belleza de material, por ahí les dejo el enlace y hay muchos colores, también vienen en paquetitos de 3 y 3 y 3. Si lo mandan a la casa, en donde estén. Muy bien, vea. Para eso necesitamos 3 botones, si le quieren poner botones, si no, simplemente se saltan el paso de los botones. Y le hemos hecho cuellito camisero, sí, cuellito camisero, que yo les había dicho que si querían hacerle cuellito camisero o cuellito de forma como lo teníamos antes, que era de punto resorte o punto elástico, ¿ven? Así nos ha quedado este cuellito, me encanta. Bueno, antes que se me olvide, se me pasó, un ganchito de 3 y un cono, casi un cono de estos he gastado, casi un cono de estos, y los precios van a variar, depende del tiempo, porque el video va a seguir público. Entonces ustedes van a ver el precio, van al enlace y van a ver los precios que tiene. Son súper baratos, para mí son súper baratos porque rinde bastante. Así que bueno, continuamos. Vamos a hacer este canestú, que va a ser fácil, muy fácil. Acá lo tengo ya adelantado, como siempre. ¿Por qué lo hago así? Bueno, para experimentar cosas, cambios, intentar ponerle otra cosa diferente que lo que lleva la puntada y que nos coincida todo bien y para todas las tallas. Muy bien, entonces vamos a hacer este amigo, ¿sí? Vamos a hacer 22 ojitos. 22 ojitos que van así, 3 cadenas y un punto alto acostado. Este es para talla chica, mediana y grande.
por el diámetro del cuello, que tenemos un diámetro de 39 centímetros. 39 centímetros. Aquí lo tengo confirmado, 39 centímetros. Muy bien. Si lo queremos hacer un poquito más amplio el cuello, aunque es abierto, como para tallas ya mayor a XL, 2 y 3XL, vamos a hacer 28 ojitos. Las distribuciones van así. Estos puntos ya se los explico. Estos puntos ya se los explico porque vamos, si usted hace matemática en este momento, puede encontrar que tenemos 4, aquí 8, 8 y 8. 3 por 8, 24. Pero aquí hay 28. ¿Sí? Bueno, dejamos un ojito para cada esquina. 4 más. Entonces los 24 más 4, 28. En este caso la talla más grande o las más grandes. Las tallas plus, estas hacemos 34 ojitos. Igualmente si hacen la matemática ven que faltan 4 puntos. Sí, los 4 puntos que hacemos en las esquinas. En todos. En todos. Muy bien. Vamos a hacer entonces 22 ojitos para 3 tallas. Chica, mediana y grande. Muy bien. Entonces, simplemente, o sea, toma el hilo como a usted le parece mejor. Vamos a hacer allá 3 cadenitas. Que acá tenemos 1, 2 y 3. Ya muchas saben, las que me han seguido desde el inicio, que me encanta este inicio de ojitos. Y van a ver la división, qué fácil es. Ok, tomamos el hilo y vamos a la primera, tratando de tomar 2 hilos allá y hacemos acá un punto alto. A esto yo le llamo ojito. Acá tenemos el primero. Muy bien. 1, 2, 3. Lanzamos el hilo y venimos en esta partecita que siempre les va a quedar, esta partecita, y hacemos el segundo. De nuevo repetimos 1, 2, 3 y entramos acá. Muy bien. En el caso de la talla que ya estoy haciendo, ya estamos acá. 3. Ok, el número 4, 1, 2, 3. El número 4 va a llevar una marca. Sí, el número 4 va a llevar una marca. Acá ponemos en el número 4 la marca. Entonces, tenemos acá 3 ojitos libres. Libres. El 4 está marcado. Y volvemos a repetir 3 veces más, que sería la separación de hombro. 3 más. Libres. El 1 no lo contamos al final. ¿Ok? Entonces volvemos a repetir acá 3 veces para sacar la manguita. Muy bien. Vea qué rápido. Eso es lo bonito del canesú. Y especialmente cuando son principiantes, pues les queda mucho más fácil. Aparte que la puntada está siendo muy fácil, también el canesú ya lo estamos dividiendo desde el inicio. Acá tenemos 2, 1, 2, 3. Volvemos acá. Y acá tenemos ya también 3. Muy bien. Vamos al número 4. Contando desde 0, el primero, ¿verdad? Acá. Volvemos a marcar. Ya acá hemos sacado el frente izquierdo. Tenemos acá el frente izquierdo y una de las manguitas. Acá se los muestro en el grande. Ya sacamos el frente izquierdo y una de las manguitas. Vamos por la espalda. En la espalda dejamos 6, el doble. Ok, le voy a hacer los 6 y ya venimos a marcar de nuevo. Entonces 1, 2, 3 y volvemos a contar de 0. Tenemos 1 y así hasta el 6. Muy bien. Acá tenemos entonces, vamos a contarlos libres, ¿verdad? No vamos a contar la marca. Acá contamos desde este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 libres. Ahora 1, 2, 3. En el séptimo marcamos. Marcamos. Así. ¿Vieron qué belleza de fácil? Qué fácil. Bueno, así estamos haciendo ya las divisiones. ¿Cómo les parece? De nuevo, volvemos ahora al brazo derecho. Ok, repetimos de nuevo. El 3 libres. 1,
2, 3 cadenas, venimos en esta partecita, 1, 2, 3 cadenas, y así ya tenemos acá 3. Muy bien, en el 4 marcamos de nuevo. Vean que bien, ya acá terminamos la siguiente manga, digamos así. 1, 2, 3, y vamos a hacer ahora el frente derecho, y el brazo derecho. Tenemos allá 2 y 1, 2, 3, y acá tenemos ya el final. Vean qué bien, vean qué bien. Entonces les vuelvo acá a poner el papelito para tallas mayores, 28 y plus a 34 puntos. Dejamos acá las divisiones, las tengo, ven, para que las vean. A este le dejamos 3, al siguiente le dejamos 4, marcamos la número 5, y la siguiente dejamos 5, marcamos la número 6, y así sucesivamente. En este caso acá dejamos 10, marcamos la número 11. ¿Sí? Estamos dejando un ojito más por cada 3 tallas. Muy bien, recuerden que este es un cuello que va pegado bastante cerca del cuello. Bueno, ya tenemos la separación que hemos hecho acá. ¿Ven? Ya tenemos acá esto que ya está marcado. Y ahora viene todavía algo más fácil. Vamos a ver. Acá aprovechamos de entrar en el puntito. No levantamos cadenas acá para que no me quede como que por fuera. Vamos a levantar el puntito desde acá. Vamos a hacer el punto bajo, cuenta como una cadena, 2 y 3 que hacen un punto alto. Muy bien. Ahora entramos acá y hacemos 3 puntos altos. 3 puntos altos. 3 puntos altos básicos. Si lo quieren de 3 sacadas, también se vale. Les queda un poquito más alto. Una cadena. Vamos al siguiente ojito y hacemos 3 puntos altos. También en cada uno de ellos va a ir 3 puntos altos, pero una cadena de separación. Vamos al tercero. Es que ustedes me van a decir, por favor, en este momento, que algo más fácil así, ¿ven? Igual. Bueno, ya acá llegamos a la marquita. Recuerden, no importa, para llegar a ella siempre tenemos que hacer una cadena, siempre, para salir de los 3 puntos, siempre. La diferencia que vamos a tener acá, esta marquita la he puesto para el otro lado. La diferencia que vamos a tener acá es que vamos a hacer 6 puntos, sí, 6 puntos, sí, pero acá tenemos 3 puntos, 1, 2 cadenas, vamos y volvemos a repetir 3 puntos en el mismo punto, 6 en total, separado por 2 cadenas, así. Bueno, una cadena de salida y volvemos a rellenar cada uno de los ojitos con 3 puntos. Es que vieron qué lindo, qué fácil, muy fácil. Más fácil o igual que la faldita. Bueno, acá tenemos esta marquita que la ponemos en la parte de abajo. Trata de dejar las cadenitas hacia abajo, que ya les queda como hasta un bordecito que si lo quieren dejar así, ya está listo. ¿Ven? Ya acá tenemos los primeros 3, la separación, los aumentos, y continuamos acá por los 3 y volvemos a repetir lo mismo en la siguiente esquina. Volvemos a llegar acá a la marquita y volvemos a repetir acá 6 puntos, sí, separado por 2 cadenas. Ya les muestro el patroncito para las que no comprenden mucho el idioma y a veces los subtítulos no están correctos. Bueno, hablando de los subtítulos, un momentito. Las que no necesitan subtítulos y me dicen a veces, tengo que quitar los subtítulos, yo no puedo quitar los subtítulos. Se va acá a la esquinita y ahí los desactiva. Es usted la que tiene los subtítulos activados. Los desactiva y no tiene nada en la pantalla, porque yo no puedo quitarlos. Muy bien, vea qué bonito.
Acá se los he hecho así de fácil. ¿Ven? Los ojitos que hicimos acá de 3. ¿Sí? Dimos la vuelta. Ahora subimos con un punto bajo, 2 cadenas y rellenando, ¿ven? Con una cadenita de separación. Damos la vuelta así y rellenamos los 3. Y así nos vamos toda. Es que vea. ¿Ah? Bueno, entonces ahora aquí ya salimos de la marquita con una cadena. Y vamos al siguiente y rellenamos. Y hacemos lo mismo en cada esquina. ¿Sí? Hacemos lo mismo en cada esquina. Ya es que, bueno, imagínense lo fácil. Bueno, en caso de la espalda tengo que repetirlo por 6, un poquito más tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Fácil, ¿verdad? En las esquinas hacemos 6 puntos separados por 2 cadenas. En cada marquita que ya les había puesto por ahí. Bueno, entonces acá igual, una cadena, rellenamos este ojito, el último en este caso, el primero que hicimos, con 3 puntos dentro de él, ¿sí? Y un punto fijo en la parte de afuera, un puntito fijo en la parte de afuera para dejarlo de 4 exactamente como iniciamos. Muy bien. Vean que ahora viene más fácil aún. Una cadena, volteamos el tejido, entramos en esta partecita acá y hacemos acá un punto bajo. Vean que más fácil todavía. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. 1, 2, 3. Al siguiente. 1, 2, 3. En cada uno de ellos entramos y arriba 3 cadenitas para la próxima, que ya se repetiría. 1, 2, 3. Esto es imaginando como los ojitos. Imaginando esto mismo arriba. ¿Ok? En este caso en la esquina se varía. No entramos acá, sino que lo hacemos acá, fijo. Sí. Lo hacemos acá, fijo. 1, 2 cadenitas y vamos del otro lado también fijo. Ya dejado una basecita para repetir lo mismo acá. 1, 2, 3. Vamos acá. 1, 2, 3. Vamos a la siguiente y de esto se trata. Es que vea, más fácil aún. Ya cuando lleguemos a la puntadita hay un poquito más de pensamiento, un poquito más de poner atención cuando lleguemos a esta parte. Ahora, yo les voy a dejar la opción de continuar la puntada simple, como la tenemos, todo si quiere, y se saltan el video y llegan acá para hacer la sisa. O si le quieren este caladito, entonces tienen paciencita y me esperan por ahí. Bueno, 1, 2, 3. Nada complicado tampoco, solo que hay que poner un poquito más de atención. 1, 2 cadenas. Vamos al siguiente lado en la esquina. 1, 2, 3. Por dicha que ese punto se rellena, pero vea qué nudo más malo le hicieron a ese hilo. Muy bueno, esto va relleno por dicha. 1, 2, 3. Y de esto se va a tratar esta segunda hilera. Vean, esta segunda hilera se trata de cadenitas, que yo en realidad casi ni las cuento porque no tienen ni altura. 1, 2, 3. Yo cuento, por ejemplo, acá, para llegar a la sisa, tengo 8. Yo digo 8, las de punto alto. Estas no las cuento, pero entonces serían 7, porque son 7 para la base. 1, 2, 3. Y así le vamos a dar la vueltita. 1, 2, 3. Tan rápido como estamos acá en vivo. 1, 2, 3. Punto fijo en la esquina. Que no se les olvide. 1, 2 cadenitas nada más. Vamos del otro lado. 1, 2, 3.
y continuamos así hasta el final. Bueno, acá le llego ya a la última, entramos acá. ¿Ven? Acá dejamos siempre los 3 puntos, entramos acá. Si quieren hacerlo fijo también se vale. Hay cosas que no se tienen que seguir de lo que dice Ideas Crocheritas, no. Bueno, acá me gusta siempre doblarlo así y hacer la número 3. Siempre me gusta, pero también pueden hacerlo como a ustedes les parece. Ok, entramos acá y repetimos de nuevo la que ya miramos en la parte inicial. Una cadena. Vamos a la siguiente. Este es el momento de comentar diciendo qué fácil es. O suscribir si no lo ha hecho. Es muy fácil y totalmente gratis. Pero a nosotros nos ayuda de mucho porque YouTube piensa, bueno, está bueno el video, entonces vamos a empujarlo más. Y así Ideas Crocheritas continúa con el proyecto. Bueno, llegamos acá, una cadenita. Y ahora acá, ¿ven? El que les hice de 2, hacemos acá 6 puntos. De nuevo, pero 2 cadenas de separación. Estamos haciendo una conchita de 6. Los aumentos, recuerden, para salir y para entrar, una cadena. Vamos a la siguiente y repetimos de nuevo lo mismo en cada esquina. Sí, lo mismo en cada esquina. Es que ustedes me van a decir a mí. ¿Ve? Así. ¿Cómo quedamos con las tallas grandes? En las tallas grandes, ¿quedamos claros? Sí. Bueno, entonces, vean. Para yo llegar a poder meter la puntada que yo quise, necesitaba un mínimo de 23 puntos. Un mínimo de 23 puntos. Ok. En el caso de las tallas mayores a las que yo estoy haciendo, por ejemplo, las tallas de 34, o sea, las que van separadas por 5 y 10 y 5 y 5 en el frente, le podrían incluir la puntada desde el inicio, porque tienen bastantes puntos. Estas dos, no. Al mínimo 23 puntos necesitamos para comenzar la puntada, que la comienzo en la 1, 2, en la 3, en la que dice 4 hileras, comienzo la puntada. Así que, así de fácil como les estoy haciendo le voy a continuar a 3 y la que dice 4 comenzamos la puntada. ¿Está bien? Bueno, si lo contamos en orden, estamos en la número 6. Si contamos solo la del punto alto, como les dije antes, estamos en la 3. 1, 2, 3. Y ya podemos comenzar la puntada que les indiqué antes. Y también, como les vuelvo a repetir, si fuese la talla en donde dejamos 5 libre y ya comenzamos a hacer el aumento acá, pueden hacer esta puntada desde el inicio. Desde el inicio, o sea, desde la primera, ya en este momento. Ok, entonces terminamos acá. Igualmente 1, 2, 3 puntos y el punto que va fijo, punto que va fijo acá. Ahora una cadenita. Esta parte siempre va a ir igual porque le dejo este bordecito, siempre va a ir igual. Entonces acá entramos. Igualmente 1, 2, 3, pero en este caso acá la vamos a dejar acá fijo por comenzar la puntada que ya vamos a llevar. Muy bien, entonces acá la variable en esta va a ser así: 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de nuevo y vamos acá a la siguiente. Ahora
vamos a utilizar este punto. Sin hacer nada, vamos a entrar acá. Vamos a entrar acá y vamos a hacer acá 7 puntos altos. Un abaniquito de 7 puntos altos acá. En la 1, 2, 3, en la 4. En medio de la 4 vamos a hacer este abaniquito de 7 puntos altos de donde comenzamos la primera. 1, 2, 3, en la 4 hacemos este abanico para comenzar la puntada caladita que le hace un toquecito allá bonito. Bueno, 7 puntos, 5, 6, 7. Sin hacer nada, vamos acá. Sin hacer nada, vamos a este otro lado. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos acá, pero como ya estamos en la parte del aumento, entonces vamos acá fijo. ¿Vieron que no era difícil? 1, 2 cadenitas. Vamos acá, también fijo. Ya dejamos la basecita para la próxima. 1, 2, 3. En este caso ya son 3. 1, 2, 3. Y continuamos lo que ya sabemos. 1, 2, 3. Todas de 3. Y la mayoría de esta puntada va de 5. Van a haber algunas que llevan 2 cadenitas para entrar, pero la mayoría son arquitos de 5. Dejamos acá el abaniquito de 7 puntos, 7 y 5, 5 y 5, 2 de cada lado. Ya les dije, en la talla mayores a 4XL pueden hacerle esta puntada en la primera. Perdón, sí, ya acá, en la que sigue, o sea, dejando una basecita, por supuesto. Y ya comienzan la punta. Bueno, acá les llego del otro lado. Igualmente hacemos acá la de 2 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. Esa es la variable, 5 cadenitas. Ok. Ahora sin hacer nada acostamos y vamos al centro. Y hacemos acá de nuevo el abaniquito de 7 puntos altos. Es tan diferente mirar la cámara que mirar en vivo. Bueno, pues tengo que mirar la cámara, me queda así. A veces no veo. 3, 6 y 7. Acostamos aquí. Yo digo acostamos, pero bueno, ponemos el abaniquito ahí. Nunca en ninguna de ellas se va a hacer cadenas de salida ni entrada. Siempre va acostado así. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos del otro lado. 1, 2, 3. Esta va a ir siempre igual. Vamos acá. Y de nuevo. 1, 2, 3 cadenitas. Y acá rellenamos con 3 puntos. Acá nos quedan siempre 4. Muy bien. Ahora vamos acá a salir diferente. Bueno, en realidad un poquito diferente. 2. 1, 2 cadenitas. 2 cadenitas. Vamos al primer arco. Punto bajo. Ahora 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Vamos al siguiente arquito con 5 cadenitas. 2 y después 5. Muy bien. Sin hacer nada, vamos acá y rellenamos acá 3 puntos normales, punto alto normal. Y para las nuevitas, vamos a hacer acá un relieve. Esto se llama punto alto en relieve por el frente. Pero primero, 1, 2, 3 cadenas. Lazamos el hilo igualmente, pero ahora vamos a tratar este punto por acá. ¿Ven? Por acá. Ahí.
Lo sacamos y hacemos este en relieve. Sí, este va a ser el frente de el tejido. Esto siempre va a llevar, ese va a ser el frente del tejido. Entonces vamos a hacer este relieve por el frente ahora. Ok, 1, 2, 3 cadenas y rellenamos los 3 puntos que nos queda acá igualmente, tal como el otro lado. 1, 2 y 3. Volvemos. Sin hacer nada, acostamos de nuevo, como cuando hicimos el abaniquito. ¿Ven? Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Acostamos acá. Y para rellenar acá, 1, 2 cadenitas. Y ya llegamos acá a los aumentos de separación entre brazo, frente. 3, 1, 2 y volvemos a repetir 3 en el mismo punto. Esto no se va a variar hasta que lleguemos a la sisa. Igualmente una cadenita y ya continuamos la puntada que tenemos, excepto si usted quiere hacer lo mismo en las mangas. Si quiere hacer lo mismo en las mangas, entonces igualmente hace lo mismo de acá. Lo mismo de acá que hemos hecho, no lo puedo repetir ahora porque se haría muy largo el video. Pero bueno, les voy a continuar ya lo que sabemos y se los vuelvo a recordar del otro lado. Bueno, ya estamos del otro lado, pero les voy a recordar allá el frente un poquito porque se varía al momento de entrar o cuando salimos. Bueno, aunque si se regresa, puede poner atención que vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero es mejor recordarlo, ¿verdad? Bueno, bajamos con 1, 2 cadenitas en este primer arquito. Después de ya los aumentos, ¿verdad? Los 6 puntos separados por 2 cadenas. Muy bien. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Vamos al siguiente arquito, dejando este arquito acá. Ahora, sin hacer nada, vamos acá. ¿Recuerdan? El de 3 puntos y uno en relieve. Sí. Uno en relieve por el frente. Pero primero 1, 2, 3 cadenitas. Después de los 3 puntos. Y ahora el número 4 lo tratamos de relieve por el frente. Repetimos 1, 2, 3 cadenitas. Y volvemos a rellenar acá 3 puntos de nuevo. Les gusta el 3 en esta puntada. Sin hacer nada, vamos y acostamos acá. Eso siempre va a ir así, acostado, como les dije. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente arquito. 1, 2 cadenitas. Y vamos acá y hacemos acá lo mismo. Esta entrada y salida siempre va a ser la misma. Inicio y final, perdón. Vamos acá y hacemos un punto fijo. Hacemos una cadenita. Entramos acá. 1, 2, 3. Punto fijo acá. Y ahora hay una variable pequeñita, pero... Y no, ¿verdad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos acá. Sin hacer nada. Volvemos a rellenar acá los 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos al medio. ¿Recuerdan el punto de relieve que acaba de hacer? Bueno, el medio de acá, un punto bajo. Ahora, 1, 2 cadenas y volvemos a hacer el relieve, pero distinto. Vamos a hacerlo ahora usándolo por detrás. ¿Por qué? Porque ese es el frente. Ese es el frente. Esto es lo que es un poquito más complicado para los principiantes, pero de verdad que no. Es un punto alto en relieve por el frente. Tomamos el punto así. 1, 2 cadenas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a rellenar acá los 3 puntos en punto alto.
Siempre acostamos sin hacer nada. Muy bien, de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y vamos en este caso a la primera. 1, 2, 3 y continuamos ya lo que ya sabemos. 1, 2 cadenas, vamos acá. 1, 2, 3 y vamos con lo que ya sabemos que se repite una y otra vez esta puntadita. Muy bien, entonces nos va quedando ya así. La próxima sería la base para repetir de nuevo el abaniquito. Ok, llego acá para volverles a hacer el punto en relieve que les acaba de hacer anteriormente. Y para esto recuerden, bueno, 1, 2, 3. Ya vamos a dejar acá una basecita para el futuro. Punto fijo, no acá. Y acá vamos a salir en esta que va con el relieve. En segunda relieve tenemos que salir con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Ahora entramos acá y hacemos los 3 puntos que van acá. Saliendo de ellos hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y recuerden este punto, vamos acá, hacemos un punto bajo, 1, 2 cadenas y hacemos el punto en relieve que les hice antes. 1, 2 cadenas, vamos acá y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos los 3 puntos que van acá juntitos. No hacemos nada, acostamos acá y ahora salimos con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a esta basecita. 1, 2, 3. Este siempre va a ser el mismo de inicio y final. 1, 2, me gusta así, la tercera. Y acá hacemos 3 puntos altos. Ahora solo 2. 1, 2 cadenas. Bajamos acá. A ver qué facilito, qué bonito. Y ahora quiero mostrarles acá estos puntitos que van muy lentos. Se los voy a hacer, perdón, muy lentos para que puedan comprender bien. Sacamos allá medio, vamos, sacamos medio, vamos y sacamos medio. Cerramos juntos. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos, disculpen que viene una tormenta, un puntito bajo acá, una cadenita y vamos del otro lado y hacemos también un puntito bajo. Ahora de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, vamos acá y 1, 2, 3, 4, 5, vamos aquí y hacemos los puntos que van así. Sacamos medio, medio y medio. Cerramos juntos, no hacemos nada, acostamos acá y ahora salimos con 2, 1, 2 puntitos y ya en esta vamos a comenzar a hacer 4 puntos, uno acá. Vamos a hacer lo mismo de acá, uno fijo acá y 3 puntos acá, 1, 2, 3 puntos, una cadena y ya comenzamos lo que ya sabemos. Disculpen el ruido que tuvimos ahí, pero es como que viene una tormenta, una lluvia muy fuerte y de repente se fue. Ya viene de nuevo, así que voy a parar un poquito, una cadena y continuamos. Esto ya se los repito del otro lado de nuevo vuelta y acá les recuerdo dejar acá 4 puntitos que ya lo permite, ya podemos dejar acá 4 puntos. Muy bien, recuerden 2 cadenas, bajamos y ahora hacemos los 3 puntos que van cerrados juntos, 3 puntos altos cerrados juntos, ese es el nombre, así
4 eslaboncitos, cerramos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos acá. Ahora ya dejamos acá las 5 cadenas. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a comenzar a hacer acá la basecita. Entonces hacemos acá un punto de este lado, una cadena y un punto del otro lado. Así. Igual que del otro lado. Que lo hicimos antes, ¿eh? Así. Una basecita para el abaniquito. Muy bien. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Y los 3 puntos que van cerrados juntos. 3 puntos altos cerrados juntos. Así. Sin hacer nada, acostamos acá. Y salimos con 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Y acá, como siempre, los 3 puntos. Y un punto fijo. Una cadena. 1, 2, 3. Dejamos acá fijo. Y acá comenzamos otra vez con el abaniquito que viene a continuación acá. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a este. ¿Ven? No acá nada. Vamos a este. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. Y ahora no hacemos nada, perdón. Y hacemos acá el abaniquito de 7. Que ya en este caso lo estoy repitiendo. Se los estoy repitiendo porque la base en lo que estamos en este momento fue diferente que cuando iniciamos. Un poquito diferente. Bueno, se saltó estos 2 puntos, sí. Claro que es diferente. Bueno, bajamos acá y hacemos, igualmente dejamos 2 arcos. 1, 2, 1, 2. De cada lado. Bueno, rellenamos acá 7 puntos. Tenemos acá 3, 7. Ajá, ahora bajamos sin hacer nada. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a este arquito. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos en esta partecita y hacemos acá un punto bajo. 1, 2, 3. Ya comenzamos a abrirnos acá. 1, 2, 3. Y continuamos lo que ya sabemos. 1, 2. Así. Ya dejamos acá la basecita. Ok, entonces para confirmar, 2 arquitos de cada lado, igual que cuando iniciamos. 1, 2, 1, 2. Bueno, ya acá estoy del otro lado y acá para recordarles de nuevo ya lo de la conchita. Ok, tenemos las 3 cadenas, bajamos acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Venimos a este arquito. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo arquito. Ahora, sin hacer nada, entramos acá y hacemos la conchita de 7. Tenemos ya los 7 puntos, acostamos de este lado y volvemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos del otro lado. Ya tenemos los dos, perdón, el primer arquito. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos acá. 1, 2, 3. Este va a ser siempre el mismo. 1, 2. Me gusta siempre así. La tercera. Entramos acá. Y hacemos los 3 puntos que van a ir acá siempre. Muy bien. Ahora es 2 cadenitas. Después de estas 5, ahora van 1, 2. Entonces, si les queda ahí duda, se pueden regresar acá a la que tenemos. 2 cadenitas, bajamos acá. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente arquito. Y sin hacer nada, ya rellenamos estos puntos.
Ya esto lo vimos. Se los voy a repetir acá un momentito en esta porque ya tenemos que armar el canezo. Ok, recuerden, hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el centro hacemos el punto que va en relieve. Ya acá lo estamos repitiendo, pero se lo voy a repetir acá un momentito. Recuerden, 1, 2, 3. De nuevo y volvemos a rellenar acá los 3 puntos que tenemos del otro lado. 1, 2 y el último 3 puntos. Ok, ahora acostamos. Esto siempre va sin salir con cadenitas. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Y acostamos allá. Y ahora 1, 2. Y acá utilizamos ya el punto fijo. Este va a llevar siempre 4. Uno que va acá, de fuerita. Y los 3 que van adentro. Ya acá se los estoy repitiendo de lo que hemos visto en la segunda. ¿Verdad? En la segunda. Entonces, estos puntos, el punto en relieve, antes de él 3 cadenas y otra vez bajamos con 5, después 2. Entonces simplemente se regresan a la que sigue y así se va a repetir una y otra vez. Muy bien, ya acá estoy en el canesú ya estoy acá en la sisa para ya sacar las bocamangas. Estoy en la 8 de punto cerrado, ¿verdad? 7 de los puntitos que van de cadena, pero en la 8 y ya en la que dice 9, o sea, vamos a contarlo de nuevo juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la 8. Y ya voy en la que dice 9, perdón, en la que diría también 8 de las cadenitas, o sea, las basecitas para el punto de nuevo. Me hago comprender. Por supuesto que hay más que 8. Yo me estoy contando las 9, ok. Vamos a contar el orden entonces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y estoy en la 15. Para que les quede más claro. En la 15 y estoy en la esquina para hacer ya las bocamangas. Muy bien. Voy a doblarles un momentito el canesú para que saquemos según el busto que tengamos. También ponemos esquina con esquina acá, ¿sí? Y vamos a medir. Bueno, voy a buscar el centímetro un momentito. Muy bien, acá tengo el centímetro. Entonces vamos a hacer matemática rapidita, un momentito, para que todas tengamos cosa cómoda, ¿verdad? Bueno, acá tenemos en tejido tenemos 43 centímetros. 43 centímetros y 43 centímetros serían 86 de tejido, ¿verdad? Y la muchacha tiene 100 de tejido, perdón, 100 de busto, 100 de busto. Entonces, a 86, a 100 del busto, contorno de busto, vamos a ver si tenemos acá la modelo. Miren el contorno de busto completo. Que a veces me preguntan contornos, bueno, el ancho completo, todo. En el caso de la Barbie tiene acá 12,5. En el caso de la dueña de esto tiene 100. Entonces a 100 que tenemos de busto le quitamos 86 de tejido. Muy bien. Dice que nos quedaría 14. A esos 14, a los 14, por acá se los pongo posiblemente en pantalla. Al 14 lo dividimos en 2 partes, una de cada lado. Entonces serían 7 centímetros en ojito. Se los voy a hacer 7 centímetros en ojito para cada lado. Muy bien, me voy a dejar acá el centímetro un momentito y vamos a hacer, tenía un lapicero en lugar de un ganchito. Bueno, vamos a terminar acá, que estoy acá como les había indicado en la 15, o bueno, en la 8 de punto cerrado, y en la que ya voy en cadenita, que nos queda mucho más fácil. Para hacer los ojitos nos queda mucho más fácil. Si necesita hacerle más, no importa. Le hace una vuelta más de punto relleno, que le aumentaría una talla mayor,
y se vuelve a regresar y quedaría en esta otra vez. Más bien, un poquito más de una talla mayor, porque cada talla, imagínense, acá tiene 1 pulgada. Más que una talla mayor se la quedaría más holgadita, porque más o menos se varía entre 1 centímetro por talla. Un poquito más de 1 centímetro por talla. Bueno, vamos a hacer acá los 7 centímetros en ojitos. Vamos a terminar acá un punto bajo y vamos a hacer acá ojitos. Lo mismo del inicio. Vamos a hacer acá ojitos. Probablemente anden por ahí de unos 4 o 5 ojitos. Acá tenemos el primero, 1, 2, 3, para que lo practiquen de nuevo. Y va a quedar muy bien porque una parte del ojito es para continuar la prenda y la otra parte del ojito es para hacer la manga. Muy bien. Sí, les gustan los ojitos. Muy fácil de trabajar, muy fácil de trabajar. No tienen que meter así la aguja en la cadena y todo eso. Okay. Acá vamos a buscar tener 7 centímetros. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 ojitos y estamos un poquito más de 7 centímetros, pero está bien así. 4 ojitos, lo vamos a rellenar en el futuro también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12. Van a quedar allá 12 más, 12 puntitos de estos más. Ahora vamos del otro lado de la manguita y acá hacemos un punto bajo común y corriente. Ya no hacemos más aumentos ni nada de eso y acá continuamos ya el tejido normal. 1, 2, 3. Esto no les va a variar en que si ustedes quieren tener el suéter o la prenda con o sin esta puntada, esto no se va a variar. ¿Por qué? Porque acá tenemos ya lo mismo. Acá tenemos lo mismo. Esto va a ser, si no le quieren hacer o si lo quieren hacer con esta. Bueno, acá llegamos del otro lado. E igualmente, no lo hago acá fijo, sino que dentro de él hacemos un punto bajo para que me quede una basecita para hacer el ojito. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer los 4. Los 4, 1, 2, 3, 4. Volvemos del otro lado. Y listo, ya tenemos estas bocamangas sacadas acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, acá le llegamos a la última. Igual este que tiene de 4 lo hacemos acá fijo. No lo ponemos por fuera, sino que fijo acá. Esa marquita la tengo para recordar esto de los 4. Ok, acá en esta parte, bueno, terminando esta parte de las manguitas, en el que ya tenía iniciado, quedamos en la partecita de donde va nos falta ya el segundo punto en relieve. Ya esto lo estamos repitiendo. Bueno, acá se los recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a este arquito y acá sin hacer nada hacemos los 3 puntos que tocan acá. 1, 2, 3. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. Y acá hacemos 2. 1, 2 cadenitas. Recuerdan este, vamos por detrás. De nuevo, 1, 2 cadenitas para bajar. Y otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos acá los 3 puntos que van juntos. Quedamos en esta parte. Puede que usted haya quedado antes para llegar a la sisa o después. De todas maneras, esto lo estamos repitiendo. Acá sin hacer nada, acostamos acá. Y volvemos a salir con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos acá. Y esto es lo mismo de siempre. 3 cadenas. Bajamos acá. 1, en la 4. Vamos ya con 3 puntos cerrados juntos, pero antes 1, 2 cadenitas. Bajamos acá. Y ahora sin hacer nada, vamos acá y hacemos estos que ya les había explicado. De los 3 puntos que van cerrados juntos. Tenemos 4 eslaboncitos, cerramos juntos. Sí,
1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos acá. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y quedamos en esta partecita. Acá hacemos un punto fijo de este lado, una cadenita o dos, como les dije, si quieren, para que les quede más holgado para hacer el abaniquito de nuevo. Y vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ya iba a ser, ve, hacemos un arquito, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer los 3 puntos. Acá me disculpo, sí, acá me disculpo porque tienen que quedar 2 arquitos de 5. Cerramos juntos y ahora sí, bajamos acá. Esto, bueno, es bueno revisar para atrás, ¿verdad? Acá nos quedó la base y después de él este arquito, después este, o sea, 2 y 2 del otro lado y la basecita esta. Muy bien, ya acostamos acá y ahora volvemos 2, 1, 2. Es que uno a veces está cansado también y pues tiene que revisar para corroborar bien el video. Y acá hacemos el fijo y los 3 puntos que van acá siempre. Bueno, se lo voy a llevar hasta acá y acá simplemente rellenamos estos ojitos. Simplemente vamos a hacer eso. Bueno, acá vamos a la parte donde tenemos que rellenar ya los ojitos que hicimos. Puede que haya hecho menos, puede que haya hecho más, depende de lo que tenga de gusto. Y simplemente lo rellenamos. Es que cada uno vamos a rellenar con 3 puntos. Una cadenita, igualmente, vamos al siguiente y así todos los puntitos con 3 puntos. Bueno, llegamos acá al final, 3, igualmente una cadenita y es que de eso se trata. Así, de acá en adelante ya lo sabemos, tanto el punto calado como, perdón, sí, tanto esta puntada como esta, que ya se las he repetido acá bastante. Y de acá en adelante ya sabemos lo que tenemos que hacer. En la segunda repetimos lo mismo que acá. Y así continuamos el largo que ustedes deseen. Bueno, acá les he hecho esto, repitiendo estas partes, llegando a quedar en la conchita, o sea, en el abaniquito o conchita, en la número 13, desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y casi comenzando la 13. Y voy a hacerles ese detallito final y este bordecito así. Muy bien. Igual a 60 centímetros. 60 centímetros. 23.5 pulgadas. Bueno, entonces vamos a hacer algo como esto. En la parte final quiero que le quede este piquito acá fuera de lo que tenemos en el tejido y estos otros acá, que va a ser muy fácil. Con volteo el tejido, 2 cadenitas y acá vamos a hacer en esta que hace 3, que hago 3 cadenitas, vamos a hacer 3 puntitos medios altos, nada más así 3 para rellenarlo. Vamos acá en donde hacemos 5, en esta queda de 5, pues también hacemos acá 5. Muy bien, acá no vamos a hacer algo complicado ni nada, menos acá tampoco complicado. Ok, 4, 5. Acá también vamos a hacer 5. Donde están los arquitos de 5, 5. Donde están los de 3, 3. Simplemente es para rellenarlo. Muy bien. Entonces allá 4 y 5. Muy bien. Voy a... bueno, este punto no, ese es el punto que está para acá. Ahora cargo el ganchito y vamos acá. Al primer punto, como antes. Pero el primer punto nada más que vamos a hacer esto. Vamos a sacar puntos a medias. 1, 2 y 3. Ya esto es familiar de lo que hacemos acá en la última vez. Ahora sacamos completo. Ahora 1, 2, 2 cadenitas, perdón, sí, 2, 3 cadenitas y ahora venimos en esta partecita, es para dejar un piquillo.
Venimos en esta partecita acá, esta partecita que nos queda acá, y hacemos acá un punto deslizado. Ahora 1, 2, 3, no vamos al mismo, vamos al siguiente, ¿ven? Y hacemos acá un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, vamos acá y repetimos esto mismo de 3. 1, 2, 3, vamos acá y hacemos el deslizado. 1, 2, 3 cadenas para bajar. Vamos al siguiente puntito, un punto bajo o un punto deslizado como lo quieran, y volvemos a repetir 3 cadenas. Vamos al siguiente 3 veces, cerramos. 1, 2, 3, punto 1, 2, 3, bajamos, punto bajo, 1, 2, 3, y acá el último punto. Esto. Ahora cargamos de una vez el ganchito, venimos acá y rellenamos con 5 puntitos acá, 2, 3, 4 y 5. Vamos en el otro arco y repetimos 5 también acá de nuevo. Acá 5 puntitos, van a ver qué facilito, 4, 5. Y acá ven la puntadita que vamos a llevar acá, punto deslizado. Ahora 1, 2, 3, 4 puntos y un punto doble alto entrando acá. Vamos a hacer 3, pero así: 1 doble alto, 1 alto y 1 medio alto, todos en escala. ¿Ven? Y ahora en la peguita acá vamos a hacer punto deslizado. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Y entramos acá y hacemos, perdón, 4, doble lazo. Hacemos un doble alto, un punto alto y un punto medio alto. Y lo terminamos de bajar con un punto deslizado. Y volvemos a repetir lo mismo: 1, 2, 3, 4. Entramos acá y hacemos doble alto, alto y un medio alto. Solo estamos bajando en escala, ¿lo ven? Acá, bueno, para que quede en escala correcta debería ser un punto bajo, pero vamos a hacer un punto deslizado porque quiero que me quede un piquito más bonito en esta parte. Ya me imagino que conocen esta puntada, ¿verdad? Si la quieren continuar, a veces que la quieren continuar distinta, bueno, pegan acá 3 cadenas y pegan acá 3. Se parece a esta, nada más que va acostado. Bueno, entonces así vamos a continuar hasta el final y volvemos a repetir esto mismo del otro lado. ¿Ven? Cuando la prenda es de acrílico, a veces, bueno, se le puede poner una toallita y pasar el vapor, pero si es algodón hay menos miedo. Entonces así, 5, 3, 5, 5, las que hice acá, los 5 de nuevo, 5, y comenzar esta puntadita, toda la parte del borde de abajo. Bueno, acá ya les he terminado toda esta hilera, última hilera como borde, y les recuerdo, bueno, entramos acá, si no se regresan un poquito, pero entramos acá con 5 puntitos en cada arco, comenzamos estos piquitos, así en cada uno, volvemos a salir con 5, 5 y acá 3 puntitos, y de último vamos a hacer acá el borde, perdón, el borde del final, de último un punto medio alto en la parte final, tal como le comenzamos con las 2 cadenas, y aquí un punto de cierre. Bueno, vamos a hacer el cuellito y les voy a hacer 3 puntos en cada ojito, incluido el que tenemos acá de 6, que tienen 6 porque acá lo hacemos para el canesú, para hacer el aumento. Yo acá até el hilo de la colita con la que iniciamos acá. Muy bien, entonces atamos el hilo ahí para ganar tiempo y entramos en el primer puntito, no en el ojito, en el primer puntito acá, en el primer puntito, a ver si me enfoco ahí. Vamos a entrar y acá hacemos
1, ahí viene el nudillo, a ver, el nudillo con el que hice, 2 y 3 cadenas. Y ahora en el ojito vamos a hacer 3 puntos también, 3 puntos. Se va a disminuir un poco hacia adentro, por lo que hacemos menos puntos aquí arriba. 3 puntos. No hacemos nada en la unión. Vamos al siguiente y hacemos 3 puntos también. Acá me han quedado 4 de inicio. Y cada vez que vamos a iniciar, vamos a hacer un punto más. Quiero que me haga piquito. O ya sé que lo quieran hacer también en punto bajo. Yo lo voy a hacer en punto alto. Así, punto alto. Igual cuando terminemos acá, bueno, cuando terminemos ya venimos allá un momentito. Pero acá voy a ir 3 puntos en cada ojito. Bueno, acá les termino todo, 3 puntitos en cada uno. Y llegamos acá al último ojito. Ya muchos estamos bautizando esto como ojitos. Eso se acostumbra mucho en muchos países. En los patrones ya vienen incluidos. Ok. 3 puntos altos. Y vamos acá, punto fijo, fuera. Poquito fuera, quiero que me quede, perdón, por fuera, punto fijo. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas, volteo el tejido y en el mismo punto, ¿ven? En el mismo punto acá, si lo vamos a llevar parejo, vamos al que pertenece, ¿verdad? Pero este es el mismo punto, entonces acá mismo vamos a hacer otro punto. Y cuando terminemos, hacemos 2 puntos en el mismo punto. Esto nos va abriendo el cuellito hacia afuera. Cuando vamos a llevar un tejido parejo, no podemos hacer esto. Vamos a ir abriendo hacia afuera. Ok, ahora nos vamos simplemente punto a punto. No voy a hacer reducción. No voy a hacer reducción. Bueno, acá les llego del otro lado. Y en el punto de cadena, vamos a hacer 2 puntos. Acá en el puntito de cadena, en donde comenzamos, 1 y 2. 2 puntos. Ese nudillo ahí no me gusta que quedó ahí, pero bueno. Ahora, 1, 2, volteo el tejido, hago la tercera. Normalmente me gusta así para que vaya haciendo esquinita bonita. Ok, ahora no voy a hacer lo que hice antes. No lo voy a hacer. Si lo quieren con mucho pico, sí, pueden continuar haciendo esto. Pero vamos a hacer este aumento cada 2. Ok, voy a hacer este normal y en la próxima que venimos vamos a hacer de nuevo el aumento en cada esquina. Y así es que lo voy a llevar hasta el gusto del alto que usted quiera. Este cuello, de todas maneras, yo quiero que vaya doblado. Entonces, allá el doblez que usted quiera. Bueno, entonces ya sí, acá nos han quedado 2. Tenemos esta hilera normal y la próxima hacemos de nuevo los aumentos que hemos hecho acá. ¿Ven? Bueno, continuamos. Bueno, así llevamos ya el cuellito camisero, le llamo yo, 9 vueltas y la número 10, en mi caso, por la altura que yo quiero, porque quiero que se me doble y todo eso. En la número 10 vamos a hacer el último aumento. Comenzamos de 1 por medio, ya les dije. Este lo termino sin aumento, pero lo voy a hacer del último. 1, 2 cadenitas, volteo el tejido y hago acá el último aumento que quiero dejarle piquito. Pero también vamos a hacerle un borde. Tiene que hacerse un borde. Bueno, al menos yo tengo que hacerle un borde porque se vea más bonito. Y también le vamos a poner unos 3, 4 botoncitos. Bien, bueno, entonces voy a terminarles este. Bueno, acá les termino en el punto de cadena, el último punto, igualmente 2, exactamente como iniciamos. 2 puntos acá, 2 puntos allá y un aumento de 1 por medio. Si quieren aumento de 1 a 1 hilera, está bien. Voy a terminar acá. Yo me podría regresar en punto bajo. Disculpen la tijera tan grande, pero bueno, es lo que tengo a la mano. Yo me pudiese regresar todo acá al bordecito en punto bajo, pero no lo quiero. Voy a comenzar del otro lado. Voy a comenzar del lado que hemos terminado. El borde de abajo. Muy bien. Voy a cortar acá una distancia. Esto lo vamos a ocultar. Todo esto va a desaparecer con
el borde de punto bajo que vamos a hacer, o punto medio alto probablemente. Todo esto, bueno, ocultamos un poquito el hilo y lo desaparecemos después. Entonces, así nos quedaría este cuellito. Vamos a ponérselo por acá, así. Ya así se ve bonito, no tienen que hacerle mucho, pero yo quiero hacer un bordecito, sí, quiero hacer un bordecito. Vamos a ver, terminamos, yo creo que terminamos por acá. Vamos a ver, tiene que ser que terminamos por el lado del frente. Ajá, por el lado del frente, ok. Entonces voy en el video anterior, acá lo terminé, yo no le hice borde porque ya le quedó este borde en el video anterior del que tenía cuello de resorte. Bueno, ya lo solté en esta parte acá. Añadí el hilo un poco hacia atrás para que me quede oculto en esta parte. No quiero que se me vea en el bordecito. Así que bueno, acá terminamos igual que como comenzamos. Acá levanté 2 cadenas, si no me equivoco, porque hace algunos días que hice este borde. Bueno, acá terminamos igualmente con un punto medio alto, una cadena, y vamos a ir cerquita a él, cerquita acá a él, con un punto bajo. Por ahora sí, voy a hacerlo en punto bajo porque voy a aprovechar de hacer ojales. ¿Ok? Entonces, bueno, en la pega del punto, un punto. En el centro del punto, un punto. Esta medida me encanta. En la pega del punto, un punto. Y en el medio del punto, otro punto. Esta medida me encanta. No queda el tejido ni recogido ni muy largo. Y recomendación, cuando hagamos acá estos en punto bajo hasta el final de acá, antes del cuellito, hasta el final de acá, los contamos. Sí, sacamos un ratito y los contamos para que hagamos lo mismo del otro lado. ¿Ve? Acá estoy del lado derecho, en donde voy a hacer los ojales en un momento. Los voy a aprovechar de hacer acá en un momentito, ¿ok? Entonces en el medio, acá. ¿Por qué lo voy a aprovechar de hacer acá de una vez? Porque aquí tenemos un bordecito. Entonces lo voy a aprovechar de hacer. Entonces en la pega, bueno, a mi gusto quiero ponerle botoncitos así, ni arriba ni tan abajo. Solamente como para la parte de la cintura, y ya que tiene cuello camisero, pues se le ve a mí, en mi opinión, bien. Ok, entonces acá me viene en punto bajo hasta acá. Vamos a ver. Vamos a contar desde la primera. Desde la primera, acá la que acaba de hacer en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 7 completa de 3 puntos altos acá, vamos a hacer el primer ojal. Ve que estamos del lado derecho, en donde deben de ir los ojales, no los botones. O, bueno, como si lo quiera hacer. Ahora dejamos libres 1, 2, 3. En la 4 ponemos el botón, dejamos libre 1, 2, 3. En la 4 ponemos el botón. Y así nos podemos continuar si lo quieren hacer hasta arriba. Como quieran. Incluso pueden hacer acá uno más. Pero yo voy a poner solo 3. Y vamos a hacer un ojal. Les muestro cómo hacerlo. Avanzamos hasta el siguiente. Y ya repetimos lo mismo. Muy bien. Y entonces acá yo sé que no tenemos una guía como acá. Pero es saltando esos puntos. Vamos a hacer acá el último punto fijo. Yo sé que estamos acá en una zona irregular. Pero vamos a hacer acá 1, 2, 3 cadenas y vamos a saltar este punto, esta línea hasta, o sea, nos hacemos este hasta acá, hasta la próxima pega. Pero primero que todo vamos a tallar el botón para ver si el botón allá nos pasa, y si no, pues tenemos que hacer más cadenas. ¿Ven? No pasa, no pasa. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que hacer un poquito más de cadena, una cadena más. Estaría bien, una cadena más. E igualmente en la pega, en la pega. Estos 4 puntos en el futuro los tenemos que rellenar con 4 puntos también. ¿Ven? Ahora el botón va a pasar. Ajustadito, pero pasa. Ajustadito, pero pasa. Muy bien, entonces continuamos en el medio del punto. Perdón, este lo hice muy cerca. Cuando se hace esto de muy cerca, nos puede variar el tejido del lado derecho a izquierdo, la cantidad de puntos me refiero. Entonces, uno en el centro, uno en la pega,
uno en el centro, uno en la pega y volvemos a repetir lo mismo. A ver, es que este ángulo tengo que corregir el ángulo de la cámara que tengo así. Y otro en la peguita. Y vamos a hacer lo mismo acá. Entonces 4 cadenas o 3, o bueno, el tamaño del botón que usted calcule. Vamos a volver a repetir acá lo mismo. Bueno, ya hice continué el punto bajo y no voy a continuar hasta el cuello arriba. Voy a terminar acá con el tema de los ojales. Me voy a regresar en punto bajo, perdón, medio alto, y me vuelvo a regresar en punto medio alto también, dos de punto medio alto, desde acá, no acá, donde comenzamos el cuello, sino acá. Muy bien, entonces termino acá en exactamente, en la pega le llamo yo, acá, dos cadenas y nos vamos a regresar, ahora sí, ya tenemos los puntos en punto medio alto. Así, en punto medio alto, uno a uno, todo. Y en los ojales, ya venimos para los ojales un momentito. Bueno, ya estoy acá en el primer ojal y vamos a rellenarlo, ¿sí? Vamos a hacer el puntito acá, punto bajo, perdón, punto medio alto, y entramos a él y vamos a hacer acá 4 cadenas, ¿sabían, verdad? Entonces 4 puntos medios altos también. Va a quedar un poquito más amplio, un poquito más amplio que acá, porque acá un punto alto cuenta como 3, pero es así como quedó, ¿ok? Ahora, ya terminando todo, cuando terminemos la tercera, perdón, contamos los puntos, se los vuelvo a repetir, para que no les quede el izquierdo más que el derecho, porque esta cantidad acá, esta parte acá, nos puede variar el tejido. Bueno, ya llego acá al último punto acá, y último, una cadena, perdón, 2 cadenas y nos regresamos en punto medio alto de nuevo, no en el primero, sino en el segundo. En el segundo le llamo yo, pero en realidad es el que pertenece, así. Nos regresamos, si lo quieren esta esquinita más cerradita, entonces hacen solo una cadena, pero así está bien, ya que acá en la esquina queda bonita. Otro detalle con los bordes, cuando a veces se recogen, se nos hace como volteado para atrás o se nos hace a veces del otro lado. A veces es porque hacemos la llegada o la salida un poco tenso. O a veces podemos también cambiar el ganchito por uno mayor, un poquito mayor. Bueno, acá llego al final. Esos son los detalles cuando una prenda se hace con bordes. Es diferente o con botones. Bueno, entonces vamos a hacer así. Este punto medio alto, una cadena. Y lo mismo que hicimos antes. Muy cerca de él, vamos a hacer un punto bajo. Ya nos cambiamos. Ya no es punto medio alto, ahora es punto bajo en el borde. Ay, ya me jalé este hilito. Bueno, vamos punto bajo en el borde. De todas maneras, al final, yo les voy a hacer una de punto bajo. Ok, llegamos acá. Aunque se vea extraño porque acá no tenemos un orden todavía de puntos. Vamos acá a la esquina y vamos ahora al medio del punto alto. Acá, al medio del punto alto. A ver, vamos a volver a repetir. De todas maneras se salió el ganchito. Vamos a la pega. Estoy haciendo una esquina hacia adentro. Y ahora vamos al medio del punto alto y cerramos los tres aquí juntos. ¿Ok? Ahora vamos ya a la siguiente pega y vamos en punto bajo. Muy bien, estamos acá en donde yo hice el cierre del cuello. Y acá en donde yo hice el cierre, vamos a hacer un punto bajo, una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Estamos haciendo una esquina. Y ahora sí nos queda bien, punto a punto en punto bajo. Ya este que sigue acá, punto a punto en punto bajo. Punto a punto en punto bajo. Acá aprovechamos de tapar el hilo
Como les repito, de todas maneras falta una hilera más en punto bajo. Bueno, ya acá les he hecho la esquinita del cuellito y estamos ahora ya acá, de este lado. Simplemente lo voy a continuar en punto bajo, después me regreso hasta acá en punto medio alto y me vuelvo a bajar en punto medio alto. Y por último, me regreso en punto bajo desde el borde, haciendo lo que les hice acá hace un momento. Volvemos a repetir acá lo mismo y continuamos. Todo el borde en punto bajo. Por ahora vamos a continuar acá en punto, haciendo el bordecito de punto bajo. Acá tengo la pega, acá tengo el otro lado y ya voy a contar los puntos. Si tengo que contar los puntos, bueno, entonces vamos así. Yo ya más o menos me lo conozco, entonces lo voy a hacer como yo siempre lo he acostumbrado a hacer, pero igualmente los voy a contar. Los voy a contar para ustedes, los voy a contar para mí y pueda. Muy bien. Acá tengo, perdón, 50 puntos, 85, 84 puntos. Y vieras que he quedado lo mismo del otro lado. Bueno, 84 puntos. A veces coincide, a veces no, a veces fallo con 2 puntos. Una, dos cadenitas y ahora volteamos el tejido y voy a hacerles acá las dos de punto medio alto. A veces es más tiempo explicando que haciendo el video. Entonces así en punto medio alto y también por los que a veces no me comprenden y a esta altura del video ya YouTube no ofrece subtítulos. Así que bueno, entonces así voy a continuar haciendo lo mismo acá. Llego acá y me vuelvo a regresar. Y de último, punto bajo, todo el borde. Pasamos, hacemos las esquinas hacia adentro, las esquinas hacia afuera y termino del lado derecho. Voy a poner al menos 2 botones y ya venimos. Ahora ya me voy por allá a tejer y hacer cosas. Bueno, vea esa belleza de cuello, ¿eh? Todo, todo hilo tiene su acabado, todo hilo tiene su ventaja, ¿ve? Este es un hilo rustiquillo, un poquito seco, sí, pero tiene esta ventaja, que deja las cositas en la posición que uno quiere. Muy bien, 2 centímetros nos quedan después del cuello. Esto es lo que yo quería. Hacerlo como camisero, bastante camisero. Muy bien, entonces acá hice lo mismo que hice en la derecha. 2 vueltas de punto medio alto hasta acá. Bueno, les explico. Venía, recuerden, con la de punto bajo. Todo el borde. Después me regresé en punto medio alto. Volví a bajar en punto medio alto. Y acá les comento. Corté el hilo. Sí, acá corté el hilo. Y me vine a la derecha para que el tejido me quede de derecho. Aunque en el cuello al voltearlo pues queda del otro lado. Pero yo quería de este lado. Vine de acá. Puse el hilo acá. Y comencé a hacer puntito bajo, lo mismo, y usando acá el mismo protocolo de la esquina y todo por todo el cuello y llegué hasta acá. Terminamos en punto bajo, haciendo lo mismo en la esquina y terminando hasta acá. Muy bien, acá ya les tengo el hilo cortado, solamente era para explicar y hacer entender un poquito allá. Y esto lo voy a desaparecer para atrás. ¿Ven? Lo voy a desaparecer para atrás y listo. Muy bien. Ya también me he adelantado con los botones. Ya les había indicado que era, si contamos este pequeñito, el último, entonces el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la dirección del 7. Después dejamos 3 libres. 1, 2, 3 libres. En el 4 ponemos el botón. 1, 2, 3 libres. En el 4 ponemos el botón. Igualmente, esto fue lo que hicimos en los ojales, ¿verdad? Entonces, con el mismo hilo, que es un hilo que por ahí viene siendo un hilo de unos 10 hebras por ahí. Es un hilito de 10 hebras más o menos. Así que, bueno, ya lo tengo allá posesionado para no durar tanto tiempo. Vamos
Bueno, acá vamos a hacer las manguitas y yo lo he marcado de dos lados porque tenemos los ojitos. ¿Recuerdan los ojitos? Bueno, ya van a entender un poquito, pero he marcado acá en azul en donde voy a iniciar y en verde en donde voy a terminar. En el verde levanto y comienzo a hacer los puntos altos. Muy bien, es facilísimo, ya lo verán. Bueno, vamos a poner acá el hilo. Vean que aquí tenemos estos 1, 2, 3, 4 ojitos que habíamos hecho acá y ya acá comenzamos con la parte de la bocamanga o de la manguita. Ahí disculpan un poco mi voz un poco afónica, pero así es. Bueno, vamos a poner el hilo en esta partecita para hacer allá un amarre y acá mismo hacemos, pueden entrelazar el hilo así para que quede más asegurado y podemos hacer 4. En esta situación podemos hacer 4 para que quede mayor asegurado. Y ahora ya vamos de parte en parte con lo que ya sabemos. Perdón. Ya se me jaló ahí. 2, 3. Vamos del otro lado. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. Bueno, ya acá le he dado la vuelta. Comenzamos en azul y terminamos en la verde. En la marca verde. Ahora 1, 2, 3 igualmente. Y terminamos acá. Terminamos acá, ¿sí? Ahora entramos en los ojitos que ya teníamos listos. De una vez entramos acá. Y hacemos acá un punto bajo. 1, 2, 3 y comenzamos a rellenar con 3 puntos todos. Una cadena y ya sabemos esto, ¿ve? Ya sabemos esto. Bueno, acá les llego al último puntito, 3 puntos y nunca se les olvide la cadena, que se vea igual. La cadena de final, aunque ya vamos a terminar acá, ¿sí? Porque todos van así. Bueno, yo lo estoy haciendo acá. Pueden hacerlo acá si quieren. En el 1, 2, en la 3. Lo pueden hacer también acá. Punto deslizado. ¿Sí? Y desde acá subimos con cadenas así. 1, 2, 3. Y vamos ya con esta puntadita. Cuando regrese, cuando regrese les voy a explicar. Un momentito, entonces nos vamos con este que ya sabemos. 1, 2, 3. Y continuamos. Bueno, acá les llego ya al final y no vamos a hacer lo que siempre hacemos, que en este caso vendríamos acá para hacer un deslizado. No, yo voy acá y acá hago un punto bajo, ¿sí? Y de acá entro acá, de nuevo, entro acá y acá hago de nuevo un punto bajo y levanto 2 cadenas. O si quieren levantan 3 también. Y acá hacemos ya lo que ya sabemos. 3 puntos, una cadena. Y así continuamos esta puntada tan fácil, fácil, fácil. El largo que ustedes deseen, 3/4, larga. Bueno, estoy acá en 11 centímetros, igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las de punto alto. Las de punto bajo pues casi no las incluyo, pero 6 igual a 12 centímetros. Bueno, acá tengo lo que yo quiero. Si usted le quiere manga larga, pues manga larga. Y acá vamos a terminar de igual modo. ¿Ven ganchitos diferentes? Sí, pero es el mismo número. Lo que pasa es que un travieso por ahí me lo agarró. Bueno, entonces acá subimos igual 2 cadenas. Vamos a subir 3 para dejarlo un poquito más alto para el futuro, que se vea mejor ahí. Ok, y acá entramos y hacemos nada más un punto. Ahora, vamos al siguiente. Ya vamos a comenzar con el punto en resorte y en disminución. Punto de resorte y disminución o punto elástico. Y en cada uno de los arcos, llamémosle así, esto le vamos a llamar arco, vamos a hacer 2. Así nos van a quedar en pares. Muy bien, pero si usted lo termina y le queda muy ajustado en el brazo, entonces lo hace 3, igual, 3, 3, 3, 3. La cantidad de puntos que le van a quedar son 66 puntos. Va a quedar en pares, igualmente va a quedar en pares. Entonces, ahí, ¿verdad? O simplemente lo acomoda como usted quiera. A uno le pone 3, a otro le pone 2
y ahí lo va ajustando para que le quede en el bracito cómodo, porque el punto resorte después le va a ajustar un poquito más. Bueno, entonces así. Muy bien, acá les llego al último, ni siquiera tengo que contarlos porque ya sabemos que están en pares. Como les dije, pueden poner, depende cómo le queden de ajustado, pueden poner 3 y 2, 3 y 2, o llevarlo de 3 excepto las cadenas. 3 en cada uno excepto las cadenas, la cadena que va en medio, y así. Al final lo tiene que contar, es mejor. Ok, en el caso de ese tipo de puntada, esto lo tenemos que hacer así. Vamos, no por el frente, no hacemos deslizado normal, sino que vamos por acá para que dejemos este ya de una vez en relieve. Ya saben que es mi favorito, las que ya me conocen. Este así es. Este es mi favorito. Entonces, 2 por el frente. Disculpen, lo voy a hacer más despacito. Ahora 2 por detrás. Tomamos lo mismo, hacemos un punto alto, pero tomando el punto de esta manera. No por acá, sino que tomando este punto por detrás. Este ganchito como que me gusta más. Bueno, entonces estos dos por el frente, punto alto normal, pero en relieve. Bueno, acá tenemos los últimos dos puntos. Los últimos dos puntos que nos va a quedar por detrás. Y ahora el que ya habíamos hecho allá lo tratamos de nuevo como un relieve por el frente, porque aquí lo dejamos así. Ahora el próximo lo bajamos así y cada vez, vamos a hacer lo mismo. Y acá levantamos con 1, 2, 3 cadenas igualmente, lazamos el hilo y ahora sí, vamos en el orden que ya teníamos. Los que están por detrás, y los que están por el frente, por el frente. Ahora va a ser más fácil porque ya los tenemos así, ya listos para continuar el tejido de este modo. Bueno, entonces aprovecho acá para invitarla a suscribirse si aún no lo ha hecho. Recuerde que es algo totalmente gratis y que nos ayuda muchísimo para seguir con el proyecto y llegar a más personas, ¿verdad? También comentarios para saber si en qué puedo cambiar, en qué puedo ir mejorando para que les llegue un contenido mucho más exquisito a cada uno, ¿verdad? Y así vamos corrigiendo, vamos quedando bien. Peticiones también. Así que bueno, entonces así continuamos hasta el final o hasta las vueltas, el grosor que usted quiera hacerle. Esta puntada es preciosa, lo mismo del cuello. Bueno, continuamos. Bueno, acá le he hecho 6 vueltas de punto resorte y si medimos desde el comienzo del canesú tenemos 31 centímetros, o si lo medimos de acá en la parte baja, para que tengan una idea ya, 16 centímetros. Como les dije, esto puede variar según el gusto. Entonces acá terminamos en la número 6 y con la última partecita acá, y el cierre va a ser diferente. Lo ponemos por detrás en esta partecita, lo mismo que hacemos como hacemos por el frente, pero por detrás para que quede ya como un poquito en relieve, nada más eso. Y acá hacemos un punto deslizado y un punto de cierre que le llamo yo. Acá ya lo tenía cortado porque ocupé el hilo para continuar. Y acá lo cosemos sobre el tejido hacia abajo, lo ocultamos allá. Bueno, así nos ha quedado la manguita. Espero me hayan entendido que es bastante fácil. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció la prenda hasta acá? ¿Qué dice? Vea qué belleza, cómo se sale eso así, como una bufandita preciosísima. Que no le quiere poner botones, no le pone botones. Que le quiere hacer un poquito más curvado esta parte, como después de la cintura, que se quiere sentir como que se le ve curvita. Bueno, en estos puntos agrega 4 puntos. En los mismos de 3, 3, 3, agrega 4 puntos. Eso sí, la base para ellos va a ser 4 cadenas. Punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas. Como comenzando, yo lo pensé hasta después, pero como yo soy casi que pareja, pues se ve bien. Pero para las que tienen así como que más acinturado y mucho más caderita y le quieren dar ese toquecito allá, entonces le agregan más puntitos acá. Y listo. Vean qué belleza de puntada. Y espero que hayan entendido lo de los gráficos, las mangas facilísimo, ¿sí o no? Facilísimo.
y este cuellito que nos ha quedado así con un toquecito muy bonito de ambos lados en la misma medida. ¿Ven? 2 centímetros acá. Nos salimos con el cuellito, un cuellito de 12 centímetros, igual que 10 hileras y que me encanta, pero esta puntada acá me derrite. Bueno, mis amores, entonces lo vamos a poner a modelar a ver qué tal se ve, que modelando se ve y se aprecia mucho mejor. Bueno, continuamos. Besos, saludos y abrazos y muchísimas gracias. Recuerden, si quieren intentar solamente un cono, pueden comprar 2, pueden comprar 3, porque hay colores preciosos. Hay colores muy lindos. Ahí ustedes pueden ver los colores que hay, preciosísimos, preciosísimos. O para hacer 2 prendas combinando los colores también, sí vale la pena. Pero para que prueben, porque pueda que usted sea acostumbrada siempre a usar hilos muy sedosos y va a decir, no, este hilo es muy rústico, entonces compra solo uno para que intente a ver qué tal le va a parecer. Bueno, entonces vamos a llevarla a modelar, a ver qué tal le parece, qué tal se ve ya modelando. Continuamos. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo una vez más. Una vez más, qué belleza, qué amabilidad también. Es que yo digo que el grupo crochetero será porque viven siempre como en la terapia del tejido, que son tan lindas y tan educadas. ¿Será que son así todas? Bueno, mis amores, acá les dejo este cuellito complaciendo a las que querían cuello camisero y también complaciendo a Jenny de Ideas Crocheritas, porque de verdad que prefiero este. En mi opinión, prefiero este. Así que bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao.